Contacto con Iña La Estanzuela. Novedades desde la investigación agropecuaria. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un gusto, es en nombre de FUCREA y es un honor estar acá con todos ustedes. Ya es bastante frecuente que estemos trabajando juntos. Nos toca hablar un poco de qué nos dicen los números de la recría y el engorde. Y bueno, sobre ese título vamos a arrancar nuestra presentación. La ganadería que estamos desarrollando en las empresas CREA hoy día es el cúmulo de un montón de decisiones que se han ido tomando desde hace muchos años, pero que yo voy a presentar desde el año 92 y voy a tratar de explicarles o de entender con ustedes el por qué llegamos a la situación de hoy. Vamos a hacer un breve diagnóstico de qué está pasando actualmente en las empresas CREA agrícolas ganaderas y hablar un poco de los desafíos que van a enfrentar esas empresas ganaderas, agrícolas ganaderas, de acá para adelante. En primera instancia vemos cómo ha evolucionado la superficie de las explotaciones promedio de las empresas CREA, y si le quisiéramos poner un título o algunos aspectos que definieron la superficie promedio de esas empresas, podríamos decir que después de la crisis del 2002 y la aftosa, las empresas CREA han ido creciendo en cuanto a su superficie. Llegaron a un pico en el 0708 de 1.583 hectáreas promedio. Después con la crisis del 0809 se ve que se achicaron un poco, seguramente hayan devuelto campo. Posteriormente siguieron el crecimiento y después con precios de soja de 500 o 600 dólares se lanzaron fuertemente a arrendar campos y a incrementar el tamaño promedio de las empresas, para ahora situarnos en una estandarización de esa superficie en unas 1.600 hectáreas aproximadamente. ¿Cómo han combinado los rubros de producción esas empresas? Vemos en azul lo que es la superficie agrícola y en rojo lo que es la superficie ganadera, y vemos que en el año 0405 las empresas CREA promedialmente eran más ganaderas, destinaban un 70% de su superficie a la producción de carne, y posteriormente con el advenimiento de los grandes precios de la soja, básicamente hicieron agricultura en absolutamente todos los lugares donde pudieran hacer agricultura, con una razón muy lógica, obviamente, atrás de buscando márgenes, y hoy se podría decir que estamos estandarizados en un área que ronda los 60% del área destinado a la ganadería y un 40% a la agricultura. Algunas diferencias que nos constan de esto es: en estos años la ganadería se hacía rotando con agricultura, digamos, por lo tanto los potreros trocaban unos años en ganadería y otros en agricultura. Y obviamente siempre había una parte de campo natural en cuanto al pastoreo. En estos años, 11-12, ahí sí arrancamos con la agricultura continua y hicimos agricultura en absolutamente todos los lugares donde podíamos. Y hoy podemos decir que hay una tendencia a volver a rotar los cultivos con las pasturas, eso se nota, y obviamente esto es un desafío para la producción de carne, porque nos empiezan a volver de a poco los mejores campos a producir carne. ¿Cómo es hoy la situación de esa superficie de pastoreo? Básicamente el 40% agrícola, como ya les dije, y ese pastoreo del 60% es un 32% de campo natural y un 28% que rota en praderas y algo de verdeos, como se muestra acá. El 54% es campo natural y el resto son verdeos y praderas y algo de campo natural mejorado. Esto, dicho así, parece muy sencillo, pero es una de las grandes justificaciones del por qué la producción bruta de las empresas pertenecientes a FUCREA en realidad disminuyeron muchísimo esa producción bruta. En primera instancia, porque la superficie de pastoreo o la calidad de la superficie de lo que pastoreaban disminuyó muchísimo y los mejores campos fueron destinados a la agricultura.
Ahora, cuando decimos las empresas en promedios agrícolas ganaderas y que en promedio, todo es promedio, en realidad cada vez que yo les hablo de nuestra base, llamémosle de investigación, que son las empresas como unidades de toma de decisiones, en realidad la heterogeneidad es enorme. Es enorme, esto es una encuesta que hicimos ahora en febrero de este año, eso es el tamaño de la explotación de las empresas promedio, CREA, de la sectorial agrícola ganadera, y los rubros de producción, siendo que el 97% de todas estas empresas hacen agricultura, pero un 88% de estas empresas hacen algún tipo de ganadería. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que nos hayamos corrido hacia la agricultura, la problemática ganadera en cuanto a frecuencia está presente en prácticamente el 90% de nuestras empresas. Por lo tanto, la preocupación de la ganadería, por lo menos nos incumbe a todos. Son pocas las empresas que son 100% agrícolas. Entonces, eso que vimos hoy en cuanto al tamaño de las empresas, esto es lo que ha ocurrido en promedio, que lo vimos hoy porcentualmente, pero acá en superficie real, de lo que son las empresas CREA del año 0405, donde tenían 683 hectáreas en pastoreo y hacían apenas 341 en agricultura. Sin embargo, estos crecimientos que vimos de tomar campos para hacer más agricultura conllevaban más campos ganaderos también. Entonces, siempre los incrementos de áreas que han sufrido las empresas no han sido destinados exclusivamente a agricultura, sino que la ganadería siempre venía como parte del paquete. Ahora, esa evolución de la superficie por rubros de producción generaba producciones brutas muy diferentes. En el año 0405, el Producto Bruto Agrícola era de $140 por hectárea total, y el Producto Bruto Ganadero era de 179. Es decir, destinábamos 70% del área a producción de carne y en realidad producíamos $140 por hectárea total. Y destinábamos, $179 de Producto Bruto Ganadero, y destinábamos un 30% que generaban $140. Si lo vemos porcentualmente, vemos que en esos años el 70% del área producía el 60% del Producto Bruto, y hoy día, y después de pasar por el año 2010-2011, en realidad el 60% del área apenas produce un 30% del Producto Bruto. Esto básicamente está explicado por Producto Bruto, obviamente, y también el impacto que tiene esto en las empresas está dado por el margen de ambas actividades. Cuando vemos la producción bruta ganadera, vemos que no hay diferencias significativas a lo largo de los años. Por hectárea total siempre anduvimos en el eje de los $175 por hectárea. Cuando lo llevamos ahora a la hectárea dedicada para ver cuánto nos produce cada hectárea que dedicamos exclusivamente a la ganadería, vemos que tampoco hay grandes diferencias, ¿tá? Entonces, ¿cómo puede haber ocurrido esto? Que tenemos la misma producción bruta si en realidad estamos destinando cada vez los peores suelos de nuestras empresas. Nos metemos un poquito en el precio implícito y luego les contesto esta pregunta que acabo de dejar formulada. Los componentes que definen el Producto Bruto de las empresas está dado por la producción o la productividad, los kilos de carne por hectárea y el precio implícito que obtienen las empresas. Estos son precio de venta, precio de compra y el resultado en precio implícito de todas las carpetas que hacen a la sectorial agrícola ganadera, o sea, son datos reales, no sacados de precios de mercado, sino lo obtenido realmente por las empresas. Vemos que en el año 92, 93 y hasta el 2002, los precios rondaban los 0,7, el precio de venta, el precio de compra y el precio implícito oscilaban en el torno al $0,7 por kilo en las empresas. Cuando viene la aftosa, ocurre que el precio de compra queda muy por encima de los precios de venta y por lo tanto el precio implícito se desploma, llegando a valores de 0,4, 0,5. O sea, fueron años en términos ganaderos muy complicados. Posterior a esa crisis, llamémosle de la aftosa y del 2002, hubo un crecimiento casi que exponencial de los precios, explicados básicamente porque los precios de venta empezaron a subir y obviamente también subieron los precios de compra. Pero cuando pasan esas cosas, el precio implícito sube y eso es beneficioso y en definitiva las empresas tuvieron mejor precio implícito desde el año 2002 en adelante hasta llegar al ejercicio 2010-2011.
Acá recuerdo particularmente que después de la salida de la seca del 0809, los precios de compra estuvieron muy por debajo de los precios de venta y generamos un precio implícito que fue históricamente bueno, que es este punto azul que vemos acá en el gráfico. Posteriormente al ejercicio 11-12, vimos un periodo, llamémosle, de estabilidad, con precios relativamente altos, pero estables, digamos, y posteriormente a ello una caída bastante importante, tanto en los precios de compra como en los precios de venta, y por consiguiente también en los precios implícitos. ¿Qué va a pasar de acá en adelante? Bueno, les cuento que las proyecciones que hicimos en febrero de este año nos daba que esto venía para peor, digamos. Y producto de la seca y de condiciones de mercado que a veces a uno le cuesta entender bastante, estamos experimentando una nueva subida en cuanto a la proyección de precio implícito para este ejercicio que estamos cerrando y seguramente, si se mantienen las condiciones, para de acá en adelante. Entonces podemos ubicar que este periodo, en realidad, que fue del 92-93 al 04-05, que duró como 12 años de estabilidad, fue seguido un periodo de crecimiento importante, pero que ya duró 8 años, después un periodo de estabilidad que duró 4 ejercicios, el siguiente de caída duró 2 o 3, y todo hace pensar que cada vez estamos con unas turbulencias cada vez mayores, donde vamos a tener que acostumbrarnos a proyectar, pero no más de 1 o 2 años, porque las turbulencias parecería que van a ser importantes, o por lo menos así nos indican el gráfico. Entonces, a la pregunta, ¿cómo es posible que si destinamos los peores campos y en realidad obteníamos la misma producción bruta, cómo era posible que obtuviéramos el mismo Producto Bruto? Básicamente explicado por el precio implícito. O sea, afortunadamente tuvimos un precio implícito que fue creciendo en este periodo y que nos ayudó a que con cada vez menos producciones de carne pudiéramos mantener el Producto Bruto carne dentro de las empresas. Esa es la aplicación y es gran parte de la razón por la cual si analizamos la ganadería de las empresas CREA hoy, están con muy baja productividad. Baja productividad en cuanto a los kilos de carne por hectárea producidos y además con precios implícitos bajos, que eso es un dato básicamente. Y la frutilla de la torta la vemos cuando vemos qué producciones brutas se obtienen por cada hectárea que destino a la agricultura y qué producciones brutas obtengo por cada hectárea que destino a la ganadería. En el ejercicio 04-05 era prácticamente indistinto, o era un poco mejor la agricultura que la ganadería, pero tenían más posibilidades de competir cada hectárea que dispusiéramos para un rubro o para el otro. Posteriormente, lo que vemos es que con esa bajada en la producción de carne, pero la subida de precio implícito compensando, cada hectárea que dediqué a la ganadería obtuve aproximadamente en el eje de los $275 por hectárea, 300 en el mejor de los casos. Sin embargo, el Producto Bruto Agrícola, por cada hectárea dedicada a la agricultura, en algunos casos nos produjo relaciones de 6 a 1 respecto de margen a margen por hectárea. Es cierto que uno se tenía que comer, la ganadería se comía las peores superficies, pero era muy difícil ponerlas a competir cuando las producciones brutas eran de 6 a 1. Si esto mismo lo presentara en márgenes, es mucho mayor todavía, porque la ganadería generaba algún margen, pero era muy escaso, tenía muchos costos asociados, y la agricultura, los costos eran los costos son bastante fijos y dependía del precio y de la productividad. Entonces, cuando los precios iban a las nubes, teníamos que sembrar todo lo que pudiéramos, porque estas eran las producciones que podíamos obtener. Entonces, ¿cómo llegamos a esta situación en cuanto a las empresas CREA? Que hablemos honestamente, la ganadería analizada en las empresas CREA, tenemos mucho camino por recorrer, digamos, por las productividades que estamos obteniendo por hectárea, y entonces la sensación que hay en la vuelta es que tenemos mucho por mejorar en cuanto a las hectáreas que estamos dedicando a la ganadería en las empresas CREA. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, básicamente lo que les mostré, con la agricultura se obtenían mejores márgenes, la agricultura no requería tanta dedicación ni tiempo, esto es una cuestión ganada por los productores, ¿no? Realmente el tiempo de dedicación a la agricultura es mucho menor que el de la ganadería, y si además de eso le agrego muchos mejores márgenes, era obvio que íbamos a ir por ese camino.
Y lo otro también es que con bajas productividades por hectárea, el negocio ganadero se tornó un poco más especulativo. O sea, yo quería tener un poquito mejor de precio implícito, entonces estaba mucho más pendiente de mejorar el precio más que de ir a producir. Esa es un poco la situación en la cual llegamos actualmente. ¿Qué más ocurrió en todo ese periodo? Bueno, el incremento del campo natural en la superficie de pastoreo ganadero, obviamente que fue mayor, hubo un incremento del campo natural, por lo tanto un detrimento de la capacidad productiva de los campos. Obviamente los campos eran más limitantes y también ocurrió que los precios de la agricultura arrastraron a todos los cereales consigo, sobre todo el precio de la soja arrastró a todos los cereales consigo. Las capacidades de suplementación empezaron a mermar y los productores vieron esas señales como que, bueno, hagamos una producción ganadera de mínimo costo, vos hacés que producís y yo hago que gasto para que vos produzcas. Y en esa combinación, hace 5 años que las empresas crean no salen en promedio de 200 kilos de carne por hectárea. Esa es nuestro techo hoy día. Hoy capaz que en el ejercicio pasado cerramos con 2.17, pero nos está costando muchísimo pasar los 200 kilos de carne por hectárea. En la época de Giprocar, y acá habemos muchos, o hay mucha gente que estuvo muy involucrada en ese proyecto, las empresas ganaderas que usaban toda el área rotando con agricultura, pero las empresas agrícolas ganaderas de FUCREA tenían como techo o como zanahoria los 340, 350 kilos por hectárea sobre el área de superficie de pastoreo ganadero, digamos. Con esos márgenes, teníamos 40 o 50 dólares de márgenes, pero con eso se pagaron las deudas, con eso se pagaron los intereses desde el año 11 en adelante, o desde el 2008 en adelante. Y lo cierto es que después que nos agriculturizamos, en el buen sentido de la palabra, entramos en una especie de zona de confort que yo le llamo la zona de los 200 kilos de carne y no nos podemos mover de ahí. Y en realidad creo que ese es el desafío grande que vamos a tener que enfrentar de acá para adelante. Sobre todo si queremos que la ganadería aporte a los costos de estructura y a pagar por lo menos su renta, que desde ya le adelanto, seguramente la ganadería de 200 kilos está subsidiada por la agricultura que tiene al lado del otro lado del alambrado. ¿Y qué contexto se dio en todo este proceso? Bueno, básicamente aparecieron actores que dinamizaron la agricultura y los rendimientos, ¿no? ¿Se acuerdan de la avenida de productores argentinos que bueno, empezaron a dinamizar todo lo que es la agricultura? Nosotros nos subimos a ese tren y realmente ahora algunos están bajando, pero en definitiva estamos arriba de esa máquina agrícola con muchos mejores márgenes, obviamente. También hubo financiamiento de cultivos a cosecha y de maquinaria que no así operó, o por lo menos no en ese mismo nivel para toda la parte ganadera, y los productores tampoco tenían intenciones de invertir mucho en ganadería, por lo tanto la agricultura tenía ese caldo de cultivo para crecer fuertemente, y además asociado a eso empresas de servicios agrícolas, que nosotros en algunas reuniones planteamos que seguramente con estos números de la ganadería iban a aparecer otros actores a jugar en el terreno ganadero y la verdad que hasta ahora los estamos esperando porque no aparecieron esos actores nuevos, dinamizadores de la actividad ganadera y evidentemente los márgenes no están siendo atractivos para invertir. Vemos un poco la situación actual. Hoy la base de datos que vamos a manejar un poco para ver los números son 8 grupos CREA, 69 empresas, 115.000 hectáreas casi, o sea, 1.658 hectáreas promedio por empresa. Cuando hablamos de la base de datos de FUCREA, de las empresas ganaderas o invernadoras o recreadoras invernadoras, no se vayan a pensar que es algo homogéneo. En definitiva, como les mostré hoy en cuanto a tamaño y en cuanto a rubros de producción, ocurre lo mismo con la tipología, qué es lo que hacen los ganaderos. Y acá tenemos que aproximadamente un 70% de la producción de carne se hace en un contexto de invernada neta, pero también hay ciclos completos, hay ciclos completos y ciclos incompletos. Manejan diferentes áreas mejoradas cada una de esas empresas. Obtienen un producto bruto carne que va de 2.70 hasta 3.70 los invernadores netos, pero nosotros vemos, esto es para el ejercicio pasado, $339. Producciones de carne equivalente que con ciclos completos alcanzan los 166 kilos de carne y un poco más eficiente los invernadores natos con 240, pero estamos cerrando el ejercicio pasado con 217 kilos de carne por hectárea. Bueno, y con precios implícitos que en el ejercicio anterior fue 1.51, las mejores proyecciones pre-seca nos daban 1.22 en promedio para
para este ejercicio que estamos por cerrar ahora. Hagan la cuenta que 200 kilos de carne por 1,22 son 244 dólares por hectárea de superficie total, lo cual es un producto bruto significativamente bajo. Lo peor de todo es que no estamos encontrando las herramientas para levantar esos 200 kilos de carne por hectárea. Entonces, si nos enfocamos en la invernada, en realidad, que les decía que es una actividad muy heterogénea, encontramos de todo. Encontramos invernada de novillos de raza de carne, encontramos invernada de novillos holando, vaquillonas, vacas. Hay quien compra piezas de cría y después vende la vaca invernada, compra vacas o vaquillonas preñadas, le saca el ternero y después vende todo el combo. Y hay tantos negocios como empresas haya. Es más, les diría, hay empresas que tienen 2 o 3 líneas de negocio para un poco diversificar riesgos. La constante de esto es producir carne y mejorar de alguna manera el precio implícito. Yo creo que la diversidad de negocios ganaderos está asociado más que nada a tratar de mejorar el precio implícito, porque ya estamos dando por hecho que no podemos o no todo el mundo puede levantar los kilos de carne. Nos llamó la atención que en la encuesta que hicimos hay muchos productores que están encerrando. Creo que pasamos por un proceso en el cual el precio de los granos fue muy tentador para encerrar. Hoy creo que estamos entrando en una etapa que se revierte esa situación y vamos a tener que inventar de qué manera producimos carne en nuestras empresas. Y si vemos las variables que definen el negocio ganadero o el margen, básicamente podemos establecer que el precio implícito multiplicado por la productividad, que nos da producto bruto, y los costos directos descontados los costos directos, son los que nos dan el margen bruto. ¿Qué factores hacen que el precio implícito cambie o que varíe? Bueno, obviamente el precio de compra, el precio de venta. También un tema que hay que tomarlo en cuenta, que es qué rentabilidad nos da el capital inmovilizado, porque eso también está jugando hoy con una escasez de capital para invertir. ¿Qué hago? ¿Me voy solo al precio implícito o mido un poco la rentabilidad de ese dinero que inmovilizo? Y obviamente los costos de comercialización, que la verdad que hemos trabajado en eso y se llevan una parte importante del margen. Capaz que del negocio todo no parece mucho, pero del margen es importante. Entonces, lo que hacemos prácticamente todos los años, y ahora lo estamos haciendo más seguido, es una tabla donde planteamos cada una de las líneas de negocio de las diferentes invernadas, o de los diferentes negocios, y en función del precio, del peso de compra y el monto que queda con todos los gastos incluidos, analizamos cuál es el precio implícito que nos genera cada una de esas líneas de negocios. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque hoy tenemos que reponer y queremos básicamente ver cuál es la línea de negocio que mejor precio implícito nos está dando. Cuando hicimos esto en febrero, o sea, ya estaba la seca, pero la seca era más para los criadores o más para los invernadores del norte, capaz que en el sur no tanto, no estaban pensando en reponer, es más sobre ciclos completos. Cuando hicimos este trabajo para febrero, los precios implícitos ya nos daban mucho más bajos que el ejercicio anterior. Nos daba, por ejemplo, para un negocio de ternero de carne, llevarlo a novillo gordo, un precio implícito con todos los gastos descontados de 1,06, 1,13 para lo que sería una ternera de carne, llevarla a vaquillona gorda, un ternero de carne, llevarlo a ternero de exportación, 1,26,2, y así sucesivamente con todas las líneas de negocio que analizamos. Acá se destacaba la vaca holando de descarte, llevar la vaca holando gorda, porque era un precio de compra que era muy bajo y se podía vender gorda con muy pocos kilos, entonces daba muy buen precio implícito. Pero lo cierto es que hay que analizar esa variable asociado a la rentabilidad, es decir, yo inmovilizo capital y tengo que anualizar a ver cuánto me da de renta anualizada, valga la redundancia. Entonces nos da que obviamente los negocios con mejor precio implícito tienen asociado menores rentabilidades. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque compro muchos kilos flacos, pero nos cuesta mucho dinero, inmovilizamos mucho capital, y bueno, y cuando lo hacemos la rentabilidad anual nos daba esos valores, básicamente. Para ponerles un caso que en definitiva hay que definir por precio implícito, pero en momentos en los cuales el déficit de dinero es importante, la rentabilidad de ese dinero, ¿qué me sirve? ¿Comprar cabezas grandes y que me cuesten mucho y hacer un muy buen precio implícito, o capaz que reponer con menos cabeza que me hagan menor precio implícito, pero que me mejoren la rentabilidad del negocio, del capital que invierto? Y en realidad, cuando ayer, después del lote 21, vi los precios que se obtuvieron para terneros y para vaca de invernada, que fueron las categorías que
que mayormente fueron demandadas y por lo tanto que mayor precio tuvieron, y tomando los datos de pantalla, de la última pantalla, en caso de que no había ayer en lote 21, ya hemos tenido una mejora importantísima solamente por el precio implícito. Si produjéramos la misma carne con cualquiera de estos negocios, ya hoy tendríamos mejor producto bruto y por lo tanto mejores márgenes. Eso le da cierta, por lo menos, algo positivo a este negocio de acá para adelante. El gran problema que yo veo es que si seguimos solamente fijándonos en esto, estamos dando por hecho que los 200 kilos de carne son ilevantables. Y la sensación que tengo y lo que quiero transmitirles es que me parece que estamos haciendo poco por levantar esos 200 kilos de carne. Y ahí vamos a tratar varios temas y les voy a dejar algunos planteados que me gustaría después, si alguno me lo pregunta, discutir un poco más. Pero creo que tenemos... Si uno analiza el R cuadrado, digamos, o el coeficiente de determinación para ver el producto bruto entre el precio implícito y la producción de carne, en realidad es mucho más la variación que obtiene el producto bruto por la producción de carne que por el precio implícito. Sin embargo, hoy estamos mucho más fijándonos en esto que en levantar la restricción. Y después nos dicen, bueno, pero estoy con los peores campos. Sí, es cierto, pero estamos haciendo muchísimo menos para producir carne que lo que hacíamos antes. El mensaje básicamente va a ser ese. Creo que la problemática la tenemos por detrás adentro y tenemos que ponerle un poquito más de calor al negocio para mejorar los márgenes. Pero además de todo eso, les planteo otra cosa. Si planificamos en función del precio implícito y que todos nos decía, bueno, repongamos acá, no, esto es el precio de novillo gordo, repongamos cuando los terneros estén más baratos, pero no vendamos acá, que el precio de novillo gordo anualmente siempre es más bajo en lo que es después del verano y el otoño, y tratemos de vender una especie de posafra en el junio, julio, agosto. Eso está pasando, que las posafras son cada vez menores, y si en realidad hoy hubiéramos decidido en función de eso, tenemos el año 2018 con ese crecimiento en el precio del ganado gordo que nos tira por tierra todo el concepto aquel de no vendamos ahora y tratemos de vender antes. Hoy realmente estamos llegando a muy buenos precios de venta, explicado por un montón de razones, pero con lo cual pongo arriba de la mesa que cada vez planificar con muchos años de antelación está siendo complicado. Y entonces traigo arriba de la mesa de nuevo, tal vez tenemos que dedicarnos más a producir esos 50 kilos que nos faltan por cada hectárea dedicada a la ganadería, más que a tratar de especular tanto con el negocio. Lo mismo está ocurriendo con la vaca gorda, exactamente lo mismo. Estamos con precios ahora en lo que sería plena zafra, por lo menos de los últimos 3 ejercicios, con precios que están cerca de lo que serían llegar a la posafra. Nos vamos en el otro factor que hace al producto bruto, además del precio implícito, está la productividad. Y acá asocio a la productividad a varias cosas, ¿no? Sobre todo a lo que es la eficiencia de conversión, logramos por cabeza por día, y a la dotación que estamos manejando en las empresas. Obviamente que también todo esto asociado a qué costo de oportunidad tenemos del forraje cosechado. No es lo mismo producir 1 kilo en el invierno que 1 kilo en la primavera, obviamente. Todo eso lo metemos arriba de la productividad. Y por poner un ejemplo nomás de la importancia que tiene la productividad en función de lo que define la empresa, que es su ganadería, si tuviéramos, por poner un caso, un puente verde, esto lo pongo arriba de la mesa para discutirlo también. Si tuviéramos un puente verde de 2.500 kilos acumulados de materia seca utilizable por hectárea y quisiéramos ver de qué manera utilizarlo, tendríamos estas dos alternativas. Supongamos que pongamos vaca de 450 kilos a 1,33 cabezas por hectárea, eso me da 600 kilos de rumiante por hectárea para comernos eso, que con una eficiencia de 16:1 de ese pasto cosechado nos darían unos 117 kilos por vaca producido con ese recurso forrajero, y lo que nos daría aproximadamente unos 156 kilos por hectárea para ese periodo. Si llevamos eso mismo a ternero de 150 kilos, hablando de la eficiencia, llegaremos a una eficiencia de 10:1 aproximadamente, con lo cual pondríamos 63 kilos de ternero, 63 kilos por cada ternero, y en realidad estaríamos produciendo 250 kilos de carne por hectárea. Con lo cual hay como dos modelos acá, uno que favorece la producción individual y otro que favorece la producción de carne. Hay que ver la producción de carne por hectárea. Hay que ver cuál de estos dos modelos o destinos del pasto se ajustan mejor a nuestra invernada o a nuestra recría, y en función de eso decidir cómo asignamos el recurso forrajero en las empresas.
Y es por esta razón de la eficiencia y asociado a algunas otras cosas, es que vemos los caminos que han tomado los invernadores nato dentro de las empresas. Básicamente están yendo a terneros de muy poco quilaje, para que me cueste poca plata comprarlo, al mismo tiempo muy sanos, con trazabilidad muy bien conocida, de forma tal de que me ofrezcan muchas alternativas de salida y en función de eso definir cuál es la mejor alternativa de salida para ese ternero. Si yo compro un ternero de 150 kilos, puedo llevarlo a 250 para exportarlo en pie, dejarlo entero y exportarlo en pie. Puedo llevar a eso a un novillito de 350 y hacer una buena recría y tengo la salida. Y si no me sirvió esto y tampoco me sirvió esto, puedo llevarlo a novillo. Pero tengo 2 o 3 o 4 alternativas de ese ternero. Si me voy a otro tipo de invernadas que capaz que me mejoran el precio implícito, quedo más rehén de tener que terminarlo y ahí empiezo a comprometer tal vez algo más los recursos forrajeros de la empresa. Esto apunta básicamente a tener más márgenes, mayor producción de carne por hectárea, básicamente a por mayor eficiencia de conversión. Además, al no realizar la terminación también aumenta la eficiencia. Además, tengo más rotación de animales y menor inversión por cabeza, que es parte del negocio. Y por último, plantearles la importancia de los costos directos, digamos. Obviamente que la alimentación es el costo que es el más significativo dentro de lo que hacen a las invernadas y a las recrías, pero también tenemos costos de suplementación y otros costos de producción, como son, por ejemplo, la mano de obra. Pongo esos 3 porque son los que básicamente definen el partido. Mano de obra, alimento y si queremos suplementar o no, son los 3 más relevantes. El pasto, obviamente, que juega un papel importantísimo. En ensayos que se hizo con Iña y con un proyecto llamado Giprocar 2, que era la extensión del Giprocar 1, básicamente se midieron la producción de pasto de 10 establecimientos, se iba mensualmente a medir el pasto y a las diferentes componentes de esas pasturas. Y vean la variabilidad que había, no solamente entre años, sino dentro de cada estación y dentro de cada empresa. Entonces, con esto, simplemente mostrarles que los que miden esto y realmente conocen, tienen un punto a favor muy importante, pero la variabilidad que hay de producción de pasto en cada una de sus empresas es imponente. Por eso digo que hay tantos sistemas de producción como empresas ganaderas haya, por lo menos así lo vemos desde FUCREA. Primeras consideraciones. ¿La recría y la invernada generan márgenes? Sí, realmente generaron márgenes durante todo este periodo. Los márgenes ganaderos, cuanto más eficientes éramos en las 3 áreas de gestión, en esos 3 puntos que le puse, mayores eran los márgenes. Los resultados son muy variables entre empresas, pero no entre ejercicios. Es decir, nosotros vemos variabilidad entre empresas, pero desaparece cuando esa empresa, a lo largo de los años, analizamos esa misma empresa dentro de los años. No hay mucha variabilidad entre ejercicios, pero sí hay mucha variabilidad, lo cual habla de un componente, llamémosle, de gestión humano, de manejo que hace a cada una de las empresas, y ese es el punto central que quiero tocar en la charla, como mandarle deberes para ustedes. La ganadería tenía, y pongo tenía porque en realidad, si yo tuviera que haber dado esta charla en febrero o en diciembre, los contenidos que hubiera visto serían los mismos, pero el énfasis que le voy a dar a esto ahora, en este rol que le toca a la ganadería de acá para adelante, hubiera sido 5 veces más, profundizaría 5 veces más en el rol que le toca a la ganadería que se viene de acá para adelante. Antiguamente la ganadería tenía un rol importante en la optimización de los recursos ociosos y yo creo que la clave en los tiempos que se vienen es definir y ser consecuentes con el rol que queremos que tenga la ganadería dentro de la empresa en su conjunto, tomando en cuenta básicamente el flujo de fondos de la empresa, el estado de resultados, las rentas que quiero que esa ganadería pague y obviamente el balance forrajero a la interna de la empresa, los gastos de comercialización, etc. En resumidas cuentas, hasta hoy día la ganadería tenía un rol. Yo lo veo como que le destino las peores áreas de mi empresa porque el resto, los márgenes los capto en los mejores campos, pero me olvidé un poco de eso, me olvidé del control de los procesos, me olvidé de todo el manejo que hizo que en el año 92 y hasta el 2002 fuera la actividad que en realidad nos permitió pagar las deudas y salir del endeudamiento que tenían las empresas, por lo menos las empresas CREA,
que analizamos. ¿Cómo veo esto de acá para adelante? Estoy en 30 minutos, ya te dejo, Enrique, así estoy medio tarde, pero 5 minutos más. ¿Qué estamos proyectando y por qué creo que el rol de ganadería es primordial de acá para adelante? Lo que estamos proyectando es una mejora para este ejercicio, ¿no es cierto? Una mejora en el Producto Bruto ganadero, pasaría de 2,73 a 3,32. Eso básicamente porque las empresas netamente invernadoras no sufrieron tanto la seca y además va a haber algún puntito más de producción de carne respecto al ejercicio pasado. La primavera vino muy bien, ahora este otoño está viniendo muy bien, creemos que se va a mejorar un poquito la producción de carne y también con estos últimos 2 o 3 meses va a mejorar el precio implícito y eso es la razón por la cual mejora de 2,73 a 3,32 el Producto Bruto carne de las empresas. Lo que sí va a generar un impacto y conforme las cosechadoras entran a chacra y cada vez es peor la situación, es en el Producto Bruto agrícola. Venimos de una zafra agrícola de invierno que fue paupérrima. Las expectativas que teníamos para la de verano eran malas y ahora van a ser malísimas en realidad. Ya estamos encontrando granos brotados, granos que se hacen esa pasteta que no se puede ni siquiera cosechar. Las plantas están verdes, es imposible entrar a chacra. Bueno, todo eso ustedes lo saben mucho mejor que yo, pero lo cierto es que eso va a tener un impacto en el Producto Bruto agrícola enorme, se va a reducir prácticamente a la mitad y con eso, créanme que no llegamos a pagar los márgenes o los costos directos o la renta, depende del lugar que ustedes quieran ponerle en el pago de eso. Esto, seguramente el año que viene, esto mejore rápidamente con la agricultura, los precios ya están siendo mejores, la zafra de invierno nos está ya de nuevo jugando una mala pasada en cuanto a las horas frío, venimos de un año que el coeficiente fototermal fue bajísimo, los cultivos de invierno no tuvieron horas frío y fue un desastre y todo lo que pinta de acá para adelante parece que es bastante similar. Hoy estuve escuchando un informe que hablaba de que va a ser más cálido de lo normal de nuevo este invierno, con lo cual va de nuevo todas las fichas a la soja y además de la carga económica, la financiera también, todas puestas a la soja. Cuando modelábamos un poco cómo era la estructura de costos de esa empresa promedio CREA con 200 kilos de carne y que en el ejercicio pasado cerramos con 1,55 de implícito, las más invernadoras, eso nos da un Producto Bruto de $310 por hectárea dedicada de carne. Si le ponemos a esas mismas hectáreas los costos de estructura, la suplementación, esto es una suplementación muy básica, básicamente con fardo de paja, los costos de estructura, la mano de obra y la renta, en realidad eso nos da un empate técnico, digamos, ¿está? Hacemos todo lo que hacemos para 200 kilos de carne y con eso apenas pagamos los costos y la renta, es decir, no estamos generando márgenes en este modelo. Obviamente que cuando yo digo 200 kilos de carne, hay empresas que producen 150 y hay otras que producen 250. Bueno, las de 150, créanme que están siendo subsidiadas su ganadería con la agricultura de al lado, eso créanme. Y lo segundo es, los 200 kilos de carne debemos producirlo con esta estructura de costos. Si para producir 250 suplemento más, obviamente que también tengo una problemática porque los márgenes de nuevo se me restringen. Otra mirada de esto, y esto lo analizamos hace unos años, es que con $94 de mano de obra, eso en 200 hectáreas, eso básicamente es el sueldo de una persona por año. ¿Tá? 200 hectáreas por 94, llevado al año, básicamente es el sueldo con cargas, alimentación, etcétera, etcétera. Es eso. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, como mínimo, tengo que hacer 200 hectáreas de 200 kilos de carne para que me permitan pagar una persona. Pero además esto no tiene una distribución continua en el tiempo, es por escalones. Si yo quiero llegar a contratar 2 personas, porque no puedo contratar 1,5, necesito irme a 400 hectáreas de 200 kilos de carne, y así sucesivamente. Entonces empieza a tener la mano de obra una unidad, ya no por hectárea, sino de cuántos kilos de carne necesito por cada empleado contratado, digamos. Y esa cuenta nos está dando, por cada 200 hectáreas, puedo poner uno más a mi plantilla en el personal. Por lo tanto, la intensificación a través de la mano de obra tiene un signo de interrogación, digamos. Es una combinación de escala y mano de obra la que tenemos que ir a buscar para ser más eficientes.
Sin embargo, cuando nosotros en febrero nos juntamos en una reunión CREA para analizar un poco las perspectivas y juntamos a todos los productores agrícolas ganaderos de FUCREA, hicimos una encuesta y en la encuesta apareció fuertemente las siguientes ideas. Básicamente en los aspectos productivos, todos tenían ganas de mejorar, potenciar, producir más, aumentar la ganadería. No se especificaba estrictamente hacia dónde, pero había un concepto bien claro de que todo el mundo quería, o todos los productores querían mejorar su ganadería. Dos motivos, o necesitaban, ya veían en la catástrofe agrícola y necesitaban más márgenes, o reconocían que su ganadería no estaba siendo lo eficiente que podría. Lo cierto es que vimos bastante optimista por el lado de la producción. Por el lado de las estrategias, algunos hablaron de arrendar campos forestales, correrse un poquito hacia la cría para mejorar los precios implícitos comprando vaca preñada, darle un poquito más de importancia al ovino como invernada, eso como... Un poquito no, un poco grande. Ahí George nos aclara que tendría que hacer mucho más importancia al ovino. Ahí va. Y bueno, y aparecían oportunidades básicamente con la seca, que no estábamos agregando valor, sino que lo estábamos distribuyendo de manera diferente a nivel de país, pero básicamente ganas de crecer con precios de reposición bajos. Eso es lo que surgió. Que esa caracterización de esos productos, básicamente el 92% de los productores encuestados suplementaba de alguna manera, 39% lo hacía con granos, un 24% lo hacía con silos y básicamente la suplementación se hacía con fardos. O sea, la ganadería que se estaba haciendo se suplementaba, pero básicamente con fardos. Un 16% de los encuestados tenía un feedlot y un 20% de los encuestados en algún momento ocasional o coyunturalmente encerraba sus ganados. Eso es más o menos la ganadería de los 200 kilos de carne que estamos viendo, lo cual aparece como una contradicción inmensa, ¿no? Que se encierre, se gaste y estemos en 200 kilos de carne en promedio. Debe ser que algunos están produciendo 300, pero otros están produciendo 100, si es así. Entonces, es preocupante, es preocupante. Esas expectativas básicamente veían en el rubro ganadero que el 67% tenía expectativas altas y un 68% había decidido en estas tres opciones, ¿no? Invertimos, hacemos lo mismo, o hacemos la plancha o jugamos a la chique, un 68% contestó que tenía ganas de invertir, que habían expectativas altas y básicamente porque veían oportunidades en el rubro ganadero. Y lo primero que aparecía era que esto es la dotación promedio de las empresas CREA agrícola ganadera. Lo primero que aparecía es que estaban en promedio a 1,02 y que la dotación vacuna es 0,86. Después tenían algo de ovinos, algo de equinos y bueno, y algo de lechero porque hay alguna empresa agrícola lechera también ahí metida en la sectorial. Pero lo cierto es que con 0,86 de ganado vacuno o 1, digamos, estamos lejos de producir carne, digamos, y más para niveles de suplementación y suplementación con granos. Yo creo que acá esta es una de las cosas grandes que debemos atacar, que la sensación que tengo es que los productores en aras de buscar comodidad y no la problemática del barro y todas las complicaciones, lo primero que hizo fue ajustar la carga hacia abajo, así no nos complicábamos. Esto trae aparejado que pasamos el invierno más tranquilos, entre comillas, pero lo cierto es que la primavera nos pasa el pasto por arriba. Y esa eficiencia de utilización de la primavera, lo que está ocurriendo es que todo el mundo está haciendo más reservas y está vendiendo reservas, pero nos estamos olvidando de producir carne, que básicamente el Giprocar 1 nos enseñó llevar una carga fuerte en el invierno, digamos, con algo de suplementación, pero tener la primavera toda, o sea, la carga justa para comernos toda la primavera muy eficiente, en el entendido que ahí se produce el 60% de la producción de carne del año. Bueno, ¿qué amenazas vemos de acá para adelante? La primera amenaza aparecería como los costos de suplementación. Los costos de suplementación van a ser mucho más altos que lo que estábamos acostumbrados. El precio de la soja obviamente que va a ser otra variable. Los productores necesitados de agricultura y de agricultura muy rentable, si la soja se va a $500, va a ser mucho más agricultura, en todas las praderas va a ser agricultura. Eso lo vemos como que va a ocurrir, lo vemos como una gran amenaza que el precio de la soja sea alto. Ojalá que nos permita salir rápidamente de la crisis, pero le va a pegar de nuevo a la ganadería. Obviamente que el cierre de plantas frigoríficas también es una amenaza que la vemos en el corto plazo, ya hay algunas señales o no sé cómo ponerlo, pero obviamente que eso hace que para las que queden van a aumentar la oferta y por lo tanto disminuir el precio. Todas las proyecciones del stock nacional nos dan que los stocks nacionales
van a ser bajos, por lo menos en la categoría de terneros. Eso va a dar reposiciones altas, costo de reposición alto, y eso vamos a tener que convivir de acá para adelante con ello. Y lo otro es que si seguimos dándole la dedicación que le estamos dando a las empresas agrícolas ganaderas, a nuestra ganadería, eso creemos que es uno de las principales amenazas, la baja dedicación que le estamos dando a la actividad de acá para adelante. Otra amenaza importante, y acá quiero traer esto como una problemática porteras adentro, y es los costos de estructura de las empresas. Los costos de estructura tienen un agente externo, como son los impuestos, que nos vienen impuestos, valga la redundancia, pero hay muchos de estos costos estructurales que los fabricamos nosotros. El vehículo es uno que lo fabricamos nosotros, las mejoras fijas, las depreciaciones, los costos de administración, todos esos costos en realidad están asociados a un, llamémosle, estilo de vida hoy muy bien ganado por los productores, pero lo cierto es que en momentos de crisis debemos proponernos una situación, un manejo de estos costos de estructura mucho más austero, porque parte de los márgenes se nos están yendo acá en pequeñas cosas, pero que son en cuentagotas nos van exprimiendo el margen. Por último, ya termino, ¿qué vemos como fortalezas de acá para adelante? Lo primero es la necesidad. Los productores necesariamente van a tener que hacer mejor su ganadería si quieren obtener mayores márgenes. El precio del dólar creo que va a ayudar de acá para adelante. Ya se empieza a ver que cuando tenemos que cambiar dólares se empieza a rendir un poco más para pagar sueldos, gasoil, BPS, etcétera. Que ojalá que la demanda internacional y estos precios se sigan manteniendo durante mucho tiempo. Creo que las coberturas pastoreables, con toda la información que vimos hoy, nos dan un gran alivio de saber que no estamos comprometiendo rendimiento de soja, porque inciden en nuestra ganadería en un momento que el pasto nos cuesta muchísimo y esto, entre comillas, viene relativamente gratis. Y el clima, que de alguna u otra manera, con estos inviernos muy benévolos, nos está jugando, creo que va a ser un factor importante. Hoy ya se habla de que parece que hay tendencia a niño para el año que viene, con lo cual para la ganadería deberíamos capitalizar eso. Bueno, los empresarios crean más eficiente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, básicamente son empresarios con alta dedicación o dedicación exclusiva que sienten pasión por lo que hacen. Esto es una distinción. Hicimos un panel y vimos los 5 mejores, los 10 mejores, qué es lo que hacen y pudimos sacar estas conclusiones. Alta dedicación, pasión por lo que hacen. Son proactivos. Cuando ven una oportunidad de negocio, la determinan. No importa si son invernadores porque hace 100 años que son... No, ellos básicamente o de manera proactiva toman decisiones. Manejan un staff de mano de obra calificado y comprometido, esto con poca rotación del personal, asesorado por un equipo multidisciplinario de profesionales, veterinarios, agrónomos, contadores, están continuamente asesorándolos. Presentan una paleta de negocios diversificada, o sea, tienen más de una línea de negocios. Producen carne sobre superficies asociadas a semilleros, esto es parte de la rotación. Obtienen márgenes agrícolas pero produciendo semilla, con lo cual le queda una alta productividad que lo dedican a la producción de carne. Y como consecuencia obtienen mejores precios implícitos, son empresas diversificadas, sólidas financieramente y manejan mayor escala por lo menos que el promedio del grupo. Estoy terminando con dos últimas cosas. La primera, no hablé, pero me encantaría hablar, así si alguno me quiere preguntar, estos son los temas. El Giprocar 1 para mí, que fue un aporte de la investigación excepcional para las empresas y para poder salir de los endeudamientos machazos que tenían las empresas, creo que hoy en estas consideraciones está completamente vigente. Es esa recetita de lleguemos al invierno, tantos fardos por cabeza o por hectárea, comámonos la primavera de la siguiente manera, rescindamos precio implícito de no vender en post-zafra, pero vendamos mucha carne allá por noviembre. Eso creo que tiene hoy plena vigencia y me encantaría desempolvar un poco esos manuales para ponerlos en práctica. Después pregunta, ¿qué pasa si en realidad con este déficit de terneros que manejamos 3 años, pero yo ya creo que van a ser por los próximos 5 años en función de esto, de las proyecciones de los stocks nacionales, ¿qué pasaría si en realidad en lugar de ir a 0,7 terneros por hectárea, que además a 0,8 de unidad ganadera, digamos, en el norte del país, qué tal si nos traemos parte de la cría para acá y empezamos a producir sobre zonas invernadoras?
¿no? El potencial crecería muchísimo, lo dejo como pregunta. Y las cuentas nos dan que aproximadamente podríamos hasta destetar 4 terneros por hectárea en zonas donde hoy hacemos invernada. Eso, si destetamos 4 terneros son 150 kilos, estaríamos llegando a 600 kilos por hectárea producida por año. Esto tómenlo como una locura, pero me gustaría analizarlo realmente porque creo que la invernada se ayudaría a sí mismo y ayudaría a todo el país y empezar a producir ternero también. Y lo otro es una discusión más filosófica, si se quiere, y es hacia dónde debemos apuntar nuestra ganadería. ¿Es hacia, digamos, procesos en los cuales manejemos más insumos o hacia procesos donde el manejo tenga una importancia mucho más crucial? Es decir, hay que suplementar, ir a praderas, o básicamente racionalizando el manejo, y puse acá pastoreo racional, pero pongan el nombre que quieran. Creo que habría muchísimo para hacer si manejamos nuestra ganadería con muchísimo más manejo, más que con una tecnología de insumos, que es lo que parecería que se viene de acá en adelante. Bueno, como síntesis, la ganadería actual es consecuencia de decisiones empresariales tomadas en los últimos 15 años. El precio escaló hasta el ejercicio 14-15. Después, la producción bruta, producto de muchas cosas, tuvo un retroceso importante. Todo indica que cada vez, por la volatilidad de los precios, cada vez será más difícil proyectar las variables que definen el negocio ganadero. Las incertidumbres se pueden combatir con productividad y eficiencia. El rol de la ganadería debe de definirse nuevamente a la luz de lo ocurrido con la agricultura este año. Creo que nos debemos esa discusión. Las herramientas están, la investigación ha dado resultados concretos y contundentes. Está la paleta para usar la tecnología, la investigación se ha preocupado de dárnosla. Yo creo que ahora la pelota está en nuestra cancha, es el compromiso de nosotros para con la actividad lo que va a definir que la ganadería salga adelante. Por el momento, gracias por su tiempo.